Muy bien, para continuar, tenemos al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Él viene desde México, es director del Instituto Nacional de Geriatría de México, también es el fundador, directivo del Consorcio Clínico OMS, es médico especialista en geriatría y doctor en salud pública, afiliado a la Academia Nacional de Medicina, a la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Él nos va a hablar sobre la vacunación a lo largo de la vida y sus efectos pleiotrópicos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Realmente me siento muy honrado de estar aquí, muy entusiasmado de ver a tanta gente joven en el auditorio, sobre todo cuando parece ser que soy el más viejo de todos. En fin, y de hecho no puse eso en mis conflictos de interés, creo que lo tendría que haber anotado también. Yo he tenido la oportunidad de discurrir sobre el tema con la industria también en ambientes académicos y esta imagen es solo para destacar la ausencia de conflictos de interés en esta ocasión. Hace aproximadamente un año, la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública se pronunció respecto al tema que hoy quiero compartir con ustedes. Y ya entonces destacaba los efectos benéficos de esta perspectiva, pero sobre todo el cómo a pesar de estos claros beneficios, aún enfrentamos barreras muy significativas que nos impiden avanzar en la adopción generalizada de este punto de vista. ¿Quiénes en esta sala conocen el esquema de vacunación a lo largo de toda la vida en el Perú? Levanten la mano, por favor. ¿Nadie? ¿De verdad? Bueno, qué bueno que estamos aquí el día de hoy. Espero que después de escuchar esta presentación sabrán cómo abordar la vacunación con la perspectiva de curso de vida y aprenderán a reconocer además los efectos pleiotrópicos de la vacunación. Ya explicaré a qué me refiero. Esta imagen se refiere a la morbilidad en México, que es de donde tengo más datos, evidentemente. La incidencia de influenza es la mayor en el grupo de 65 años. La incidencia de tétanos también es 6 veces mayor en el grupo de 65 años y la incidencia de neumonía 3 veces mayor. Pero cuando vemos la mortalidad, pues las diferencias son abrumadoras. Nada más 30 veces mayor en el grupo de 65 años. Entonces, esto nos obliga realmente a centrar la atención a lo largo de toda la vida y no solamente en los niños, como estamos acostumbrados a hacerlo. Es la evolución de la cobertura de vacunación en México en los últimos años y nos servirá para compararlo con lo que está sucediendo aquí en el Perú. Para el neumococo no alcanzamos el 40%, para la influenza estamos por debajo del 65% en el último año, muy distinto de lo que conseguimos con el COVID, que fue casi 90%. Es el esquema nacional de vacunación. Reténganlo, ahora sí apréndanselo. En el Perú, estos son datos del Ministerio de Salud peruano y ustedes pueden ver aquí cómo la influenza y el neumococo se consideran como vacunas necesarias en las personas mayores de 60 años. Son los datos de los avances hasta el 2024. Aquí se reporta la tasa de vacunación, que es de alrededor del 49% para influenza. No encontré los datos de neumococo, no están por alguna razón reportados en este documento, pero encontré una nota periodística que mencionaba que este año cerca del 70% de las personas mayores, y esto es cierto, es formidable, es una tasa extraordinariamente buena. Hace poco más o menos 5 años se publicó las 7 prioridades estratégicas de la Agenda 2030 por parte de la Organización Mundial de la Salud y ahí se menciona de pasada, debo decir, sin profundizar, esta visión de curso de vida y la necesidad de integración de los esquemas de vacunación a lo largo de la existencia.
11 años antes, junto con Jean-Pierre Michel, organizamos en la Ciudad de México un encuentro entre las academias de medicina de México y de Francia para abordar esta idea, y este encuentro resultó en una publicación que ustedes pueden descargar desde el sitio web del Instituto Nacional de Geriatría, y que estamos actualizando en el momento presente a 10 años de la publicación, y que pronto estará disponible también para una descarga gratuita. La Organización Panamericana de la Salud, gracias a los esfuerzos del doctor Enrique Vega, un colega muy querido que desgraciadamente perdimos recientemente, desarrolló con una visión adelantada incluso a la de la Organización Mundial de la Salud, esta visión de un enfoque de la inmunización basado en el curso de la vida, en donde las trayectorias pueden reflejar o bien un deterioro o bien una mejora en el estado de salud, influenciadas por dominios interdependientes que determina otra palabra que quizás no han escuchado mucho: la inmunobiografía. Esta imagen es de las tendencias en los Estados Unidos de la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva. Pero quiero llamar su atención a de hecho, a algo muy interesante. Vean ustedes cómo en el año 2010 se introdujo la PCV13 en niños, la vacuna conjugada en niños. Y vean cuándo se introdujo en personas mayores, solamente 2 años después. Pero aún antes de que eso sucediera, ya había bajado la incidencia de la enfermedad con la sola vacunación de los niños. Sin vacunar a las personas mayores, ya bajó la incidencia de la enfermedad entre las personas mayores. Hay efectos de interacción entre las generaciones que determinan el estado de portador, la transmisión, el contacto también. Sabemos que es casi un prerequisito la ocurrencia de una enfermedad viral antes de que el neumococo pueda invadir, y esto se da justamente por la interacción con pues, los más pequeños en casa la mayor parte del tiempo. Hay entonces una sinergia entre la vacunación antineumocócica en la infancia y la vejez. La introducción de vacunas antineumocócicas conjugadas en la infancia condujo ya, les decía, a una disminución de esta enfermedad entre los mayores. Además, la enfermedad neumocócica, más allá de la infección, causa una carga muy importante de morbilidad, y por lo general pasamos por alto esta situación. Más o menos hemos oído que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, que incide también en eventos cardiovasculares adversos, pero poco tenemos en mente todo esto. En particular, la repercusión funcional de la enfermedad neumocócica invasiva, catastrófica, que tiene sobre la capacidad funcional de una persona mayor afectada por la infección. Y esto tiene consecuencias muy importantes que contribuyen al deterioro de la salud mucho más allá del momento de la neumonía. La vacunación, en términos de longevidad, es parte de una triada fundamental junto con una dieta saludable y la actividad física. Y esta visión de curso de vida potencia los beneficios de la vacunación en diferentes niveles, como ustedes verán a continuación. La alta protección de la infancia en términos de vacunación contribuye a una inmunidad colectiva en el periodo donde menos nos vacunamos, que es en la edad media de la vida. Realmente ahí es el espacio más descuidado de todos, la edad media de la vida. Y particularmente en países como México, quizás el Perú también, donde la morbilidad, la multimorbilidad en ese grupo de edad está creciendo abrumadoramente y aumenta el riesgo de manera significativa. Pero el beneficio se manifiesta años después, toda una vida después, cuando hemos recibido oportunamente los esquemas de vacunación. Por ejemplo, sabemos que la BCG disminuye en términos generales la mortalidad infantil, y no solo por tuberculosis. Sabemos también que la BPH disminuye la incidencia eventualmente después, años después, del cáncer cervicouterino. Y sabemos que entre las personas mayores la vacunación antigripal disminuye muy significativamente la mortalidad cardiovascular. Pero no es todo. Más allá de la prevención de las infecciones, entre las personas mayores, las vacunas tienen efectos que van mucho más allá, que son pleiotrópicos,
al mejorar desenlaces no solo cardiovasculares, sino sorprendentemente también la salud cognitiva. Al tiempo, y esto es fundamental y es lo que subyace a lo que observamos en corazón y cerebro, modula la senescencia inmunitaria a través de una mejora en las respuestas de anticuerpos. La vacunación, entonces, actúa más allá de la prevención de infecciones en proporciones muy significativas. Y recién, seguramente, porque hasta en las noticias ha salido, ustedes habrán visto el efecto que se describe de la vacunación contra el herpes zóster sobre la incidencia de enfermedad de Alzheimer. Pero resulta que no solo es la vacunación contra el herpes, también contra la influenza, también contra la tuberculosis, también contra la neumonía. Todas ellas disminuyen significativamente la incidencia de enfermedad demencial. ¿Por qué? Esto se relaciona muy probablemente con la inmunosenescencia y su modulación. Y la vacunación tiene un doble impacto. Reduce, sí, los eventos infecciosos y sus consecuencias sobre otras enfermedades relacionadas con la edad al modular la respuesta inmune de manera duradera. Y ya decía, ya hablaba de que como la BCG se asocia a disminución de marcadores inflamatorios, la vacunación contra el VPH no solo disminuye la incidencia del cáncer cervicuterino, sino que disminuye también los niveles de los marcadores de inflamación crónica por infecciones persistentes como citomegalovirus, que es la más común. Y entre las personas mayores, la vacunación antigripal, y lo sabemos también, lo aprendimos durante la pandemia, la vacunación contra el COVID disminuye muy significativamente los niveles de marcadores inflamatorios. Y ahora lo estamos viendo también frente a la oportunidad que tenemos de vacuna contra el virus sincicial respiratorio en personas mayores. La enfermedad por virus sincicial respiratorio mata por la tormenta de citoquinas, fundamentalmente. Y es eso lo que podemos evitar a través de la vacunación. En suma, tenemos evidencia de que la vacunación disminuye la carga inflamatoria acumulativa a lo largo de la vida, que es un recurso para retrasar los efectos adversos del inflammaging y que pero necesitamos ciertamente más estudios sobre vacunas diseñadas especialmente para modular la inflamación. Puesto que parece que lo que está detrás de la disminución de la incidencia de la demencia no es tanto la vacuna como los adyuvantes, tan satanizados por algunos en el momento presente. En fin, la inmunosenescencia sabemos que conduce a la fragilidad y sabemos que la fragilidad aumenta el riesgo de desenlaces desfavorables de enfermedades infecciosas. Entonces aquí no hay duda, la vacunación funciona. Pero funcionaría también pensando en que podamos de alguna manera mejorar los desenlaces en general adversos asociados al envejecimiento. Pues sí, cada vez tenemos más evidencia de que efectivamente la inmunización repetida, sostenida y secuencial modula la inmunosenescencia y reduce el inflammaging. Se dice, por otra parte, que la inmunosenescencia necesariamente produce una respuesta vacunal disminuida. Sin embargo, ustedes recordarán también durante la pandemia qué grupo de edad respondió mejor a la vacunación contra el COVID. Pues los más viejos, aquellos en quienes no se probó la vacuna, por cierto. Y hoy entendemos mucho mejor la inmunosenescencia y hemos aprendido también a reconocer cómo es extremadamente variable y cómo depende de la sucesión de estímulos a los que nos exponemos a lo largo de la vida, justamente lo que se denomina la inmunobiografía. Y esta es extremadamente variable. Nuevamente, resumiendo, reducción de infecciones recurrentes, modulación de la inmunidad innata y prevención del daño tisular crónico son efectos favorables de la vacunación que contribuyen a sus acciones pleiotrópicas sobre las enfermedades vasculares, sobre la neurodegeneración y sobre la fragilidad. Es un amigo también muy querido, el doctor Tamas Fulop,
geriatra e inmunólogo, quien nos dice que en realidad la inmunosenescencia en términos de fallo inmunitario es un mito. Estamos acostumbrados a pensar de que para qué vacunar a una persona frágil si ya no va a responder a la vacunación. Pero insisto, tenemos evidencia de que sí. Y los datos que hay de mundo real de la efectividad, por ejemplo, de la vacuna antineumocócica demuestran a qué punto es efectiva entre las personas de mayor edad. Aquí la edad no funciona. La edad es solo un número. Lo que verdaderamente importa es la edad biológica en términos inmunes. ¿Cuál ha sido tu exposición? ¿Cuál es tu inmunobiografía? ¿Y cómo la has determinado a través de acciones positivas o cómo has sido víctima de la adversidad a través de infecciones crónicas, típicamente citomegalovirus, u otras exposiciones que pueden también tener un efecto adverso? Pero es la inmunobiografía, a final de cuentas, la que determina el envejecimiento biológico individual y que resulta de una multitud de interacciones, entre otras, de la historia vacunal. Esta imagen proviene de una muy reciente publicación de Claudio Franceschi, en donde describe el más reciente reloj biológico relacionado con la inmunidad. Pero lo más interesante de este reloj biológico es cómo lo podemos modular a través de acciones como la actividad física, evitando el tabaco o el alcohol, o a través de la alimentación, y eventualmente a través de geroprotectores y agentes senolíticos. Particularmente estos últimos y particularmente los xenomórficos, que sabemos tienen un efecto muy, muy importante sobre el fenotipo senescente secretor, que resulta del acúmulo de células senescentes a lo largo del envejecimiento. Entonces, la vacunación agrega capas positivas a la historia inmunológica y compensa exposiciones negativas. Y el inflammaging, que puede ser adaptativo o mal adaptativo, puede modularse a nuestro favor a través de esta intervención. La vacunación es clave además junto a la nutrición y el ejercicio y cada vez más aprendemos a personalizarla. Por ejemplo, sabemos que la respuesta inmunológica pre y post-vacunación son muy distintas en mujeres activas y en mujeres sedentarias. La respuesta es mucho más favorable entre las activas. Y sabemos también, es también una publicación muy reciente de una reflexión acerca de lo que es la resiliencia inmune y hasta qué punto esto reescribe las reglas del envejecimiento saludable. Conforme entendemos que podemos cambiar lo que parecía un destino, lo podemos modular y lo podemos adaptar a nuestro favor para favorecer un envejecimiento saludable con un efecto salutogénico, modulando a nuestro favor la respuesta adversa de la inflamación a lo largo de la vida. Por último, les invito a referirse a esta dirección web de la Organización Mundial de la Salud, en donde van a encontrar una síntesis de todas las recomendaciones para la vacunación a lo largo de la vida, en donde ustedes pueden hacer una revisión crítica de lo que se ha publicado y de lo que se propone alrededor del mundo en la actualidad. Y para terminar, tengo que mencionar que todavía enfrentamos barreras muy significantes para la vacunación de los adultos y en particular de los adultos, más que de las personas de edad media de la vida, más que de las personas mayores. Y creo que la primera es la falta de información. Hoy hemos visto cuántos de nosotros no sabíamos cuál es el esquema de vacunación vigente, cuántos de nosotros desconocíamos lo que quiere decir un efecto pleiotrópico y que va más allá de la sola solución de las infecciones. Y muchos de nosotros también pensábamos que la vacunación es cosa de niños, pero en realidad cada vez es más claro que el beneficio de estas intervenciones se expresa sobre todo al final de la vida. Entonces, la vacunación no solo previene enfermedades infecciosas, es una herramienta para modular la inflamación crónica y
el aplicarla con una perspectiva de curso de vida es un ejemplo paradigmático del cómo intervenciones externas pueden reconfigurar el inflammaging y la inmunobiografía, contribuyendo a promover un envejecimiento más saludable. Simone Weil fue compañera de Simone de Beauvoir, filósofa también, de hecho fue más aplicada que Simone de Beauvoir. Ella escribió mucho sobre la atención, algo que hoy, al día de hoy, les recomiendo la de la lectura de Simone Weil en sus textos sobre la atención, porque hoy es lo que más necesitamos.